¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se topan sus personas? Bienvenidos. Les voy a demostrar cómo se puede aprender cuáles son los tratados o ramas de la filosofía, explicadas por un boyaco. Oiga, no olviden que están con el profesor Max Beyer. Y si es de Beyer, es re chimba, parcero. En esta sesión vamos a tratar de dar respuesta a 3 preguntas. Primero, ¿cuáles son los objetos de estudio de la filosofía? Es decir, ¿de qué se ocupa la filosofía? ¿Qué estudia la filosofía? 2, ¿cuáles son las ramas o tratados de la filosofía? Y por último, esto nos permitirá responder a una pregunta, y es justamente ¿cuál es la estructura de la filosofía? ¿Cuál es el corpus filosófico? Bien, entonces comencemos por la primera pregunta. La filosofía básicamente tiene 3 o 4 objetos de estudio, depende de cómo lo veamos. Primer objeto de estudio de la filosofía estudia el ser. Segundo, la filosofía estudia el pensamiento. Y por último podemos decir que la filosofía estudia el actuar o el obrar humano. Asimismo podemos hablar de un cuarto objeto de estudio de la filosofía, que es justamente el devenir, es decir, la historia de la filosofía misma. Bien, primer objeto de estudio de la filosofía es el ser, pero el ser es abordado por diferentes tratados de la filosofía, tratados o ramas de la filosofía. Primero, la metafísica. Segundo, la ontología. Tercero, la antropología. Cuarto, la cosmología. Quinto, la teodicea o teología natural. Ahora bien, ¿cuáles son las ramas o tratados de la filosofía que se encargan de estudiar el pensamiento? Y el pensamiento podemos ver que es abordado por la filosofía a partir de 3 ramas o tratados que son: primero, la lógica. Segundo, también la filosofía se encarga de estudiar el pensamiento a través de la nociología, que es la misma teoría del conocimiento. Y por último, la epistemología. Esos son los 3 tratados de la filosofía o ramas de la filosofía que se encargan de estudiar el pensamiento. Por último, ¿cuáles son las ramas o tratados de la filosofía que se encargan de estudiar el actuar, el obrar humano? Y aquí hay varios. Primero, la ética. La ética no es religiosa, la ética es filosófica. 2, la política. La política surge, nace, crece, se desarrolla en un contexto filosófico. Ética, política. Tercero, la axiología. La axiología es otro tratado de la filosofía. Tenemos otro tratado que es justamente la filosofía del lenguaje. También tenemos la filosofía del arte o la estética. Y digamos que las últimas ciencias que se han desprendido de la filosofía son la psicología y la sociología. De hecho, se habla de una psicología precientífica, que es la que es filosófica. Pero sabemos que hoy por hoy, tanto la sociología como la psicología tienen un estatuto epistemológico aparte, por tanto ya no hacen parte de la filosofía. Bueno, entonces dijimos que la filosofía en principio tiene 3 objetos de estudio, a nuestro juicio: ser, pensar y orar. Pero también, por supuesto, que se puede hablar de filosofía del devenir, es decir, todos estos tratados y objetos de estudio, ¿cómo se han abordado a través de la historia? Y aquí hay que hablar un poquito de los periodos de la historia de la filosofía. El primer periodo de la historia de la filosofía es la filosofía antigua. Pero la filosofía antigua a la vez tiene varios momentos. El primer momento de la filosofía antigua es la filosofía presocrática, es decir, toda la filosofía que se desarrolló antes de Sócrates. Y aquí encontramos varios filósofos, como iremos a ver a continuación, y varias escuelas. Hay un segundo momento también de la filosofía antigua, que es la filosofía ática, toda la filosofía clásica que se desarrolló en Atenas, filosofía ática, la época de Sócrates, Platón, Protágoras, Aristóteles. Y el tercer periodo de la filosofía antigua es justamente la filosofía helenística. Bien, segundo momento o periodo en la historia de la filosofía es la llamada o el llamado pensamiento cristiano, que se suele confundir con la Edad Media. Es diferente.
como vamos a ver a continuación. El pensamiento cristiano también tiene varios momentos, varios periodos. Primer momento, la patrística. Segundo momento, que es lo que se llama el periodo de transición. Y tercer momento del pensamiento cristiano es la Edad Media, es decir, la Edad Media hace parte del pensamiento cristiano. Y la Edad Media a la vez se divide en tres partes, que es la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Luego sigue el tercer momento de la filosofía, que es la modernidad. Y digamos que la modernidad tiene dos periodos bien grandes, que sería el Renacimiento, que es la coyuntura que une la Edad Media con la modernidad, y también podemos hablar de la Ilustración. Pero aquí también hay muchas escuelas epistemológicas que se desarrollaron durante este periodo. Y por último, el último periodo de la filosofía es la filosofía contemporánea, la filosofía de nuestra época. Ahora no podemos hablar tanto de momentos, de periodos, sino de una cantidad de escuelas que se han venido desarrollando durante este periodo. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de el humanismo existencialista, podemos hablar del humanismo ateo, podemos hablar del humanismo fenomenológico, e incluso hay una escuela crítica de Frankfurt, la escuela latinoamericana, entre otras. Cada una de estas escuelas tiene cualquier cantidad de filósofos. Entonces vemos que hay varias formas de impartir el conocimiento de la filosofía. Una, a través o a partir de los tratados, por tratados de la filosofía. O la otra forma sería a través de la historia, es decir, a partir de todos estos momentos o periodos de la historia de la filosofía, cómo se desarrollaron todos estos tratados y escuelas filosóficas. Esas son las dos formas. Hay una tercera forma también, muy importante, que sería a partir de núcleos polémicos, con preguntas, ¿sí? Tratar a partir de las preguntas fundamentales de los diferentes tratados, comenzar a desarrollar la filosofía, los periodos de la historia y las mismas escuelas, y ver el decurso, o cómo se ha logrado responder a esas preguntas a través de la historia. Esas serían las formas como más tradicionales de impartir un curso de filosofía. Bueno, y ya para terminar, por favor, no olviden suscribirse, por favor, no olviden oprimir el botoncito rojo. Se les quiere mucho, sean felices, Bella les dice, hasta la próxima. Muchas gracias.